Bienvenidos. Vamos a ver cómo resolver un circuito con elementos acoplados magnéticamente. Tenemos este circuito donde tenemos un voltaje de 12 ángulos 0 y estos elementos que están acá. Ok, recordemos que esto que está acá representa la inductancia mutua de las dos redes acopladas. Fíjense bien que J3 ohmio representa la inductancia mutua y cada autoinductancia es de J5 y la otra es de J0. Ok, lo que queremos saber es cuánto voltaje induce cada bobina una a la otra, dada una corriente específica. En este caso, la corriente I1 va a inducir un voltaje en J6 a través de la bobina J5 y la bobina J6, debido a la corriente I2, va a inducir un voltaje en J5. Entonces, necesitamos saber cuáles son esos voltajes inducidos debido a esa corriente. Para eso vamos a ocupar un equivalente a una fuente de voltaje controlada por corriente, donde esta fuente de voltaje controlada por corriente va a representar el voltaje inducido de la bobina J6 debido a una corriente I2. Ya sabemos que J3 es mi inductancia mutua, entonces J3 por la corriente I2 va a ser la inductancia mutua inducida en esta bobina. Va a ser, perdón, el voltaje inducido en esta bobina. Y J3 y 1 va a ser el voltaje inducido en J6 debido a la corriente I1 a través de la bobina J5. Entonces, lo que necesitamos saber qué polaridad vamos a poner. Para eso vamos a ver la regla de los puntos. Entonces, para esto nos va a facilitar el análisis de la regla de los puntos de la siguiente forma. 1. Para esta fuente dependiente, lo que vamos a hacer es que si miramos que I2 sale del punto, como I2 sale del punto, entonces vamos a poner esta fuente con la polaridad menos más. ¿Ok? Como I2 sale del punto, la polaridad de esta fuente va a ser menos más. Si I2 entrara al punto, la polaridad de la fuente sería más menos. Fíjense en qué posición pongo la fuente de corriente para después simplemente hacer un LVK y tener mis corrientes de malla. Fíjense que en el otro extremo, esta inductancia mutua, este voltaje inducido, perdón, va a ser J3 por I1. Vamos a ver cómo entra I1 en el punto. Como I1 entra al punto, no sale, entra. Entonces voy a poner una polaridad más menos acá. Y de esa forma voy a tener yo mis voltajes inducidos de una red a la otra. Fíjense bien que este es negativo porque I1 sale del punto. Entonces aquí va a ser negativo. Y este es positivo, perdón, I2, ¿verdad? I2 sale del punto. Y este es positivo porque I1 entra al punto. Entonces, dependiendo de la corriente y respetando la regla de los puntos, vamos a tener un voltaje aquí menos más o un voltaje aquí más menos. ¿Ok? Perfecto. Ya teniendo esto, simplemente es hacer un LVK en cada una de las mallas. En este caso, vamos a hacer un LVK en la malla I1. Ese LVK me va a decir a mí que J1 menos 3 J1 menos 3 dado la LVK, ¿verdad? Me salté el LVK aquí, sería menos 12 más I1 por J4 negativo más J5 menos J3 por I2 igual a 0. Eso sería el LVK aquí, ya, en este nodo de aquí. Miren que ya J3 y 1 es negativo por el recorrido del LVK. Reduciendo voy a tener esto que está acá. Una vez que tengo esa primera ecuación, entonces hago mi LVK en la malla 2, igual miren, menos J3 y 1 más I2 por 12 más J6 igual a 0. Un LVK común y corriente. Despejando I1 en función de I2, ¿I1 quién es? I1 va a ser, despejando de acá, I1 va a ser igual a esto. Dividiendo esto entre esto, lo paso a polar, esto a polar, después lo vuelvo a convertir a rectangular o simplemente divido 12
separo los términos 2 entre J3, me va a dar menos J4, más J6 entre J3, me va a dar 6 entre 3A2, J y J se van, me va a dar 2 menos J4 por I2. Eso me va a dar I1. Entonces ya con eso yo puedo sustituir esta ecuación en la 1 y tener prácticamente esta ecuación dentro de 3 en 1. Voy a tener que llegar a la conclusión de que 4 menos J por I2 va a ser igual a 12, sustituyendo este aquí. Ya recordando que I1 igual a 2 menos J4 por I2. I1 J por I1, ¿cuánto vale I1? 2 menos J4 por I2. Si resolvemos esto, eso les queda de tarea, ya eso ya lo vimos, vamos a tener esta ecuación que está acá. Dada esa ecuación, voy a tener que I2 va a ser igual a 12 entre 4 menos J, convirtiendo esto a polar, ¿verdad? 4 menos J, 4 menos J va a ser 4.12 y el ángulo menos 14.4. Y vamos a tener entonces que I2 va a ser 2.91 con ángulo 14.04. Eso, sustituyéndolo ahora para encontrar I1, voy a tener que I1 va a ser igual a 2 menos J4 por I2. Poniendo en polar, pasando 2 menos J4 a polar, por I2 que es 2.9 ángulo 14, multiplico eso y eso me va a quedar 13.1 ángulo menos 4. Ya tenemos las dos corrientes de malla. Si ustedes se fijan, el circuito es sencillo. Lo que tengo que tener cuidado es poner estas fuentes dependientes controladas por la corriente que está induciendo el voltaje. En este caso, esta fuente dependiente va a ser la corriente que está induciendo el voltaje por la inductancia mutua, I2 por J3. Como I2 sale del punto, aquí va a ser negativo y aquí ser positivo. En el otro lado, la fuente controlada de voltaje va a ser igual a J3 por I1, que es la corriente que a través de esta inductancia va a inducir un voltaje en la otra bobina. Entonces va a tener J3 por I1. Entonces después solamente hacemos los LBK y con eso obtenemos nuestras corrientes. Espero que les sirva este circuito de ejemplo. Lo ocupé de ejemplo porque está bien graficado y me sirvió para que ustedes entiendan cómo resolver un circuito acoplado magnéticamente y que tengamos este diseño de acá. Ya vamos a ver ahora otros circuitos acoplados magnéticamente, cómo resolverlo. Bueno, vamos a mano a la obra. Les voy a dejar uno de tarea y ustedes resuelven el de tarea.